No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero los últimos años han sido una locura para los viajes en avión. Parece que no puede pasar ni una semana antes de que un nuevo vídeo viral circule por internet, mostrando a algún idiota en un avión o en un aeropuerto gritando, discutiendo e incluso, iniciando peleas con otros pasajeros y personal de vuelo sin motivo aparente. Estoy seguro de que es entretenido cuando estás sentado en casa, y te encuentras con estos vídeos mientras navegas casualmente por Reddit o Twitter. Podrías reírte o sacudir la cabeza ante esa estupidez, sin darle importancia. Desafortunadamente, esta no es una opción cuando eres tú quien está haciendo ese trabajo. Ni siquiera puedo contar la cantidad de veces que he tenido que llamar a seguridad, para lidiar con un pasajero alborotador, o directamente violento en el aeropuerto durante los últimos años. La mayoría de las veces, las cosas que encabronan a las personas son cuestiones sorprendentemente menores y evitables. Quieren joder a otros ahora, pero no les tocaba, así que empiezan a acosarnos a mí y a mis compañeros de trabajo. Otro pasajero los miró divertido, por lo que se pelean a gritos. Un bebé llora y un hombre comienza a quejarse aún más fuerte. La persona frente a ellos tomó la última dona de chocolate con chispas de la panadería del aeropuerto, por lo que comenzaron a soltarse de a madrazos. No creerías las cosas que he visto. No hace falta decir que me cansé. Levantarse para ir a trabajar y preguntarme, ¿qué clase de estúpido retrasado mental o desquiciado me iba a crear un problema? Perdió hace tiempo su gracia. Entonces comencé a buscar un nuevo empleo. Unas semanas después de buscar empleo, comencé a dudar de encontrar un reemplazo adecuado. Dado que mis únicas habilidades y experiencia tangibles estaban en el sector aéreo, no tenía mucho más que otros empleos de aerolíneas a mi alcance si soy realista. Aunque no tuve ningún problema con el cambio, si eso significaba que iba a terminar en otro aeropuerto importante, no tenía ninguna importancia. Durante una búsqueda de empleo a las 3 a.m. después de mi largo turno en el aeropuerto, sin mucha fuerza, más que los movimientos nerviosos del café a temperatura ambiente, encontré un singular anuncio de trabajo. Aeropuerto One Pain, un aeropuerto rural en el Medio Oeste. Me acomodé y tomé otro sorbo de café. Las fotografías del lugar daban una idea del tamaño y parecía algo pequeño. Solo un par de pistas, una única terminal y un bello diseño interno que refleja el bosque que lo rodeaba. Perfecto para mí, pensé. Imaginé entonces que no habría tanta gente con cual lidiar. Me desplacé hasta los detalles del trabajo y, para mi alivio, era exactamente el mismo trabajo que ya había estado haciendo. La única diferencia era que requería frecuentes turnos de noche. Ya había hecho varios turnos de noche antes, pero hacer algunos más no supuso ninguna diferencia para mí. Sin embargo, lo que me sorprendió fue el sueldo. No podía creer lo que veía. Me ofrecían más dinero por iniciar, que de lo que me pagaban en el aeropuerto en el que había estado, durante más de 3 años. Ahora bien despierto, subí con entusiasmo mi currículum, completé todas las preguntas de la solicitud, e incluso pasé la siguiente hora redactando una innecesaria carta de presentación. Me dirigí a la cama entonces, con la esperanza de que mis días en aeropuertos abarrotados de gente malhumorada habrían terminado. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, abrí mi teléfono para mirar las notificaciones y revisar mis correos electrónicos. Para mi sorpresa, tenía uno del trabajo que había solicitado apenas unas horas antes. El gerente del aeropuerto, que había publicado el trabajo, solicitó una entrevista a través de Zoom. Respondí rápidamente y fijamos un horario durante mi pausa para el almuerzo ese mismo día. Las primeras horas de trabajo pasaron rápidamente, y mientras abordaba vuelo tras vuelo de pasajeros, no pude evitar pensar en la entrevista que me esperaba. Y cuando llegó el momento, estaba muy nervioso, pero mis miedos y dudas se disiparon en el primer minuto. Un hombre calvo, bien cuidado y bien vestido entró en la sala de reuniones y me saludó con una cálida sonrisa. Se presentó como James. No podría haber pedido un entrevistador más amigable. Me dio la bienvenida y después de una pequeña charla y algunas preguntas sobre mi experiencia, me dio una descripción general de los detalles del trabajo, siendo el mismo trabajo que ya tenía, solo que con un mejor salario, pero con turnos nocturnos más frecuentes. Por mi parte, no le vi el problema, así que después de afirmar que conocía todos los detalles del trabajo, James esbozó otra amplia y amistosa sonrisa e hizo una pregunta inesperada. ¿Cuándo puedes empezar?
Escupí en la taza el sorbo de café que acababa de tomar. Volví a mirar a James y traté de encontrar las palabras correctas, pero no estaba preparado. Tú, ¿no vas a decir que llamarás más tarde o algo así? No tienes más entrevistas y papeleo que resolver o algo por el estilo. James entonces agitó su mano despectivamente hacia su cámara web. Usted es el único candidato que tenemos y no podríamos haber pedido uno mejor. En cuanto al papeleo y demás, ya veremos cómo lo resolveremos. El trabajo es tuyo, siempre y cuando quieras empezar de inmediato, claro. Entre más pronto mejor, ¿no? Aunque los sentimientos de conmoción y confusión persistieron en mí, mi emoción los hizo a un lado. Durante el resto de nuestra conversación, James y yo revisamos nuestra agenda y fijamos una fecha de inicio antes de terminar la llamada. Me senté en la silla de mi sala de descanso con un suspiro de incredulidad y una risa alegre. Soy muy consciente de que lo normal sería avisar primero a la empresa con al menos 2 semanas de antelación, pues mudarse de un estado a otro por trabajo requiere bastante tiempo y planificación. Pero me moría de ganas por dejar mi trabajo actual. Por impaciencia o tal vez un poco de estupidez, nos decidimos fijar un día, por lo que solo tenía una semana para estar ahí. Al final de mi turno aquel día, le avisé a mi jefa que trabajaría una semana más antes de renunciar. Aunque al principio ella no estaba convencida, me aseguró que no había problema. Mi último día fue un total desastre. Una pareja se había acercado, exigiendo y gritando que les devolviera sus entradas, algo que por cierto era mentira. Encima, todavía querían tomar un vuelo gratis. Tras escuchar que no podrían tomar un vuelo gratis así porque sí, el marido, seguido de la mujer, comenzaron a gritar amenazas. De inmediato llamaron la seguridad del terminal. En cuanto llegaron, miré mi reloj y descubrí que mi turno había terminado. Dejé escapar un suspiro de alivio, y me marché con entusiasmo. A pesar de la falta de sueño que tenía, y con un viaje largo e indudablemente estresante que me esperaba, me sentía bien, con más energía y de buen humor. Hacía tiempo que no me sentía así. Sorprendentemente, el viaje transcurrió sin contratiempos. Llegué antes de lo esperado y me registré en la habitación de motel que alquilé una semana antes. Así tuve tiempo de organizar la mudanza. Luego de meter a la habitación unas cuantas cajas de cosas personales y una maleta de ropa, apagué las luces. Me desmayé tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Esa noche me desperté con mucha energía para prepararme para mi primer turno. Me vestí rápidamente, y emprendí el viaje con la esperanza de llegar a tiempo. Ingenuamente, no había tenido en cuenta mi falta de conocimiento del lugar, pues no sabía qué camino exacto tomar, por lo que después de un largo rato haciendo giros equivocados, por fin llegué al pequeño aeropuerto con solo unos minutos de anticipación. El aeropuerto era incluso más pequeño en persona, de lo que había imaginado en las fotografías. Atravesé rápidamente la entrada, y fui recibido por un pequeño equipo de seguridad. Después de contarles que estaba allí por trabajo, y que James me había estado esperando, me hicieron pasar sin hacerme más preguntas. La seguridad, la arquitectura, el hermoso paisaje que lo rodeaba, nada en este aeropuerto podría haber sido más acogedor. Caminé por dentro, y me encontré con la única terminal en el interior, sin pasajeros, con James sentado detrás de un mostrador al final. Al cabo de un rato levantó la vista, y al hacer contacto conmigo, su rostro cansado se iluminó. Estaba a punto de disculparme por mi tardanza, pero no tuve la oportunidad, pues de repente él se apresuró y me llevó consigo, para mostrarme el vestuario de empleados, donde tenía mi nuevo uniforme de empleado y mi insignia esperándome dentro de mi propio casillero. Me dijo que me cambiara, y al terminar que lo buscara afuera de inmediato. Hice lo que me pidió, y en un par de minutos, salí y lo encontré detrás de la consola en el mostrador, recogiendo sus pertenencias. Se dio cuenta de que me acercaba y levantó la vista, agradeciéndome por aparecer y comenzar tan pronto como me entregó una taza de café recién hecho. También se disculpó por no poder quedarse mucho tiempo durante mi turno, pero parecía seguro de que no estaba tan preocupado. Tengo que irme por ahora, llevo 17 horas de servicio. Puedo notar que estás muy familiarizado con nuestros sistemas y programas. Estoy seguro de que estarás bien. Me lo aseguró con una palmada en la espalda antes de salir del mostrador. Pero antes de irse, se volvió hacia mí y añadió: Será una noche tranquila para ti de todos modos. No hay vuelos programados.
Simplemente siéntate, relájate. Oh, sí. Casi que olvido decirte lo más importante. Metió la mano en su bolsillo, y sacó una hoja de papel enmicado, y la extendió frente a mí. Por favor, lee esto lo más pronto posible. Repásalo las veces que sea necesario, no te despegues de él. Lo agarré, pero antes de que pudiera echarle un vistazo, me di cuenta que James comenzaba a caminar hacia la salida, junto con cada uno de los guardias de seguridad y la cajera que acababa de cerrar. La única tienda en el aeropuerto. Entonces me di cuenta de que todos los escáneres y detectores de metales de la puerta de seguridad estaban apagados. Empecé a entrar en pánico. «Hey, James, ¿a dónde van todo el mundo?», grité. Las primeras palabras que logré dirigir a mi nuevo jefe desde que llegué. Al oírme, este se detuvo y se volvió de nuevo hacia mí. Oh, sí. Otra cosa que debería haber mencionado. Todo el mundo, a excepción de aquellos que trabajan en el turno de la noche, bueno, su turno empieza ahora mismo. No te preocupes, seguridad estará de vuelta en algún momento alrededor de las 5 am. Tienes este lugar para ti solo. Toma una revista de la pequeña tienda de allí si te aburres. Siéntete libre de tomar un par de aperitivos también si quieres. Comenzó a alejarse de nuevo antes de girarse brevemente y señalarme. Pero antes de hacer cualquier cosa, lee esa lista. Lo necesitarás. Me quedé estupefacto mientras veía partir a mi nuevo jefe junto con todo el resto del personal del aeropuerto. Comencé a comprender el hecho de que tenía un aeropuerto vacío para mí durante 10 horas, sin nada que hacer ni nadie con quien tratar, mientras me pagaban el sueldo más alto que jamás había ganado. Por mucho que pensar en ello me encantara, volví mi atención hacia la hoja de papel que casi había olvidado, y que ahora llevaba conmigo. James dijo que siguiera la lista que ponía en ella, así que supuse que debería echarle un vistazo. Caminé detrás del mostrador del aeropuerto y me relajé en uno de los asientos detrás. Tomé un sorbo de café y finalmente analicé seriamente la hoja. Un total de 6 reglas estaban cuidadosamente escritas en la hoja. Regla 1. Todas las luces del aeropuerto deben permanecer encendidas en todo momento. Si una está apagada, o si la apaga accidentalmente, vuelva a encenderla lo antes posible. Si una luz parece estar rota o apagada y no puede volver a encenderse, abandone el área con calma. Informe sobre el apagón a James o al encargado de mantenimiento cuando sea posible. No escuche los ruidos. No escuche las voces. Regla 2. La regla 2 se refiere al clima lluvioso o tormentoso. Si afuera está lloviendo o hay tormenta, no tome en cuenta las reglas 3, 4 y 5. No serán motivo de preocupación durante este tipo de condiciones meteorológicas. Permanezca en el interior en todo momento. No utilice el baño de hombres, y evite acercarse a él por completo si es posible. Regla 3. En algún momento entre las 11 p.m. y la 1 a.m., una mujer joven saldrá del baño de mujeres. Ella ingresará a la terminal y se sentará, levantándose ocasionalmente para caminar o cambiar de asiento. Su nombre es Isabel. Ella intentará entablar conversación, pero usted no debe corresponderle. Puede mirarla, puede hacer gestos no verbales, como asentir con la cabeza, puede escribir como medio de comunicación o puede estrecharle la mano, pero jamás debe hablarle. Si se niega a hablar con ella, Elizabeth debería irse en unas pocas horas. Si comete el error de hablarle, corra de inmediato al baño de hombres, y espere a que ella se vaya. Regla 4. Alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada, un conserje con un uniforme azul llegará a la entrada principal. Abra la puerta y pregunte su nombre. Si dice que se llama Simón, déjale entrar. Si en cambio le da un nombre que no sea Simón, cierra la puerta con llave sin decir nada más y aléjese de ahí. Si el conserje es Simón, se ocupará de las necesidades de limpieza del aeropuerto. Si te pide que limpies donde estás, hazle el caso. Por lo demás, Simón no interferirá en tus tareas. No es hostil ni peligroso. Puedes entablar una conversación con Simon. Se irá por donde vino cuando lo considere necesario. Regla 5. Alrededor de las 3 a.m. Cuando note que un Cessna Skyhawk negro y rojo esté aparcado en una de las pistas de aterrizaje. Nunca lo verá aterrizar y nunca lo verá despegar. Simplemente aparecerá cuando no esté mirando. Después de ver el avión por primera vez, no vuelva a mirarlo.
Si es posible, evite mirar en su dirección general. En el interior de la terminal, detrás de mostrador, se encuentra una foto del avión exacto. Regla 6. En la última hora de la noche, pero en algún momento antes del amanecer, un grupo de hombres que dicen ser de la T.S.A. puede llegar al aeropuerto. Tendrán su propia llave y entrarán solos. Algunos podrían estar armados. A menudo, muestran un comportamiento de pánico. Pueden registrar el aeropuerto, barrer habitación por habitación y hacer preguntas. Se les permite registrar en cualquier lugar del edificio principal del aeropuerto que quieran, y usted puede acceder a cualquier interrogatorio, pero bajo ninguna circunstancia se les permite ingresar al puente aéreo. Ellos no entrarán sin autorización, y tampoco podrán obligarle a usted a darles la autorización. Después de leerlo varias veces, dejé la hoja enmicada, y me recliné más en mi asiento antes de tomar un largo sorbo de café, preguntándome qué carajo acababa de leer. No me imaginé que James fuera ese tipo de personas, con una gran imaginación. Y no me había imaginado que fuera un sujeto tan poco profesional. ¡Qué decepción! Aunque, al pensarlo bien, fue un poco exaltante lo precipitado que fue todo, y cómo él se fue con tanta prisa, dejando tan pocos detalles. Comencé a preguntarme si me estaban haciendo una broma. Consideré que tal vez todo esto era algún tipo de broma o montaje. Lo descarté bastante rápido. De hecho, este era un aeropuerto real. Antes de llegar, ya había investigado lo suficiente. Al menos algunos cuantos vuelos reales entraban o salían cada día. James al parecer ha estado trabajando aquí durante años, y no se me ocurría ninguna razón por la que pondría en peligro su trabajo, o su reputación solo para darme un susto tan infantil. Después de reírme un poco conmigo mismo, por lo absurdo de mi situación, decidí darme el gusto y ver qué pasaba. Quizás fue una prueba para mí como nuevo empleado. Quizás James quería ver si podía seguir órdenes. Después de echar un vistazo a la lista una vez más, y darme cuenta del impacto que la regla 2 tenía, en la cantidad de cosas de las que tendría que tomar en cuenta, saqué mi teléfono para verificar. El pronóstico. Cielos despejados, ninguna posibilidad de lluvia o tormentas en toda la noche. Genial, pensé para mis adentros. Sin embargo, todavía tenía que tener cuidado para cuando aparecieran estos personajes de Elizabeth y Simon, y supongo que, no de estar pendiente a que apareciera un avión cualquiera en la pista. Me levanté, tomé mi café y caminé hacia los cristales. Tomé otro sorbo de mi taza mientras admiraba las pistas iluminadas a lo largo del aeródromo. Sin duda era una vista bastante bonita. Mientras levantaba mi taza para terminar lo que quedaba, comencé a escuchar el ruido de unos zapatos en el suelo en algún lugar detrás de mí. Sorprendido y exaltado, me di vuelta abruptamente, dejando caer mi taza y derramando el resto del café en el proceso. En el otro extremo de los asientos de la terminal, se encontraba una mujer joven, de unos 20 y tantos años, según mis cálculos. Llevaba consigo 2 grandes maletas de cuero en cada mano, y tenía un estilo anticuado con falda y tacones. Lo más sorprendente era su deslumbrante belleza y su acogedora sonrisa. Oh, lo siento cariño, no quería asustarte. Expresó con un tono sincero. Abrí la boca, dispuesto a asegurarle que todo estaba bien, pero me abstuve a tiempo. Y entonces recordé la lista. Llegados a este punto, estaba seguro de que ella estaba aquí a petición de James, una actriz encubierta, decidida a hacerme romper las reglas. Pero yo más decidido a no hacerlo. En cambio, simplemente arreglé mi postura, me acomodé el uniforme, y miré hacia atrás con una sonrisa. Luego se dirigió hasta el mostrador donde dejó sus maletas de cuero en el suelo, antes de acortar la distancia entre nosotros. Parece que tenemos este fabuloso aeropuerto para nosotros solos. Por cierto, mi nombre es Elizabeth, un placer. Dijo, extendiéndome su mano. Yo se la estreché y correspondí a su amable gesto, pero ella no parecía del todo satisfecha. ¿Y tú eres? Seguí sonriendo y continué haciendo contacto visual. Al verme en silencio, su sonrisa creció por un momento antes de comentar. No pareces muy hablador. Y con eso, se dio vuelta y empezó a alejarse. Volví a mi asiento detrás del mostrador, observándola atentamente. Elizabeth se dirigió a la tienda desatendida del aeropuerto, y tras un par de minutos mirando las portadas de las revistas, mientras de vez en cuando echaba un vistazo al interior, al poco rato
Regresó con una pequeña pila de revistas. Se acercó a mi mostrador, y me puso encima una revista de National Geographic frente a mí. Pensé que te gustaría. Disfrútalo, querido. Dijo, guiñándome un ojo antes de sentarse en un asiento en la primera fila de la terminal, justo enfrente de donde yo había estado sentado. Sorprendentemente, su intuición había dado en el clavo. Anteriormente había vivido solo en ciudades, esa era mi vida, pero también amaba la naturaleza, a pesar de lo poco que había podido ver. National Geographic era uno de mis favoritos, era de los que estaba familiarizado con ello, y disfrutaba de vez en cuando en mis descansos del trabajo. Rara vez me concedieron el tiempo para poder leer. Estuve a punto de romper la regla y agradecerle por su acto ya considerado, pero al final no lo hice. Me apegué a la regla. Las siguientes horas transcurrieron sin incidentes. Elizabeth y yo leímos por un rato nuestras revistas, mirándonos de vez en cuando para intercambiar miradas y sonrisas. En ese tiempo, ella había intentado hacerme hablar al menos media docena de veces más. Casi cedí por un instante, cuando ella me preguntó si quería otra revista. Poco después de la 1:30, oí que llamaban en la entrada principal. Entonces Elizabeth y yo miramos antes de que ella comentara. Oh, ese debe ser el amable hombre de la limpieza. Declaró con una risita antes de volver a leer su revista. Me dirigí entonces hacia la puerta principal, y efectivamente, ahí estaba un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje de conserje azul, esperando pacientemente en la puerta, al otro lado. Quité el seguro de la puerta y la abrí. Pero antes de que diera un paso para salir y recibir al hombre, de pronto recordé el detalle más importante de la regla 4. Al recordar, de inmediato me regresé, y cerré la puerta hasta la mitad, y luego le ordené al sujeto con severidad. Espere, quédese ahí. El hombre me miró muy sorprendido. Y le hice la pregunta. ¿Cómo te llamas? El hombre me devolvió la mirada mientras una sonrisa inocente se formaba en su rostro. Soy Simon. Anunció con entusiasmo. Soy el conserje. ¿Le hizo saber James que vendría esta noche? Me quedé allí por un momento, pensando en la regla, antes de asentir con la cabeza y abrir la puerta una vez más, para dejarlo entrar. Una vez dentro, Simon caminó con determinación hacia el armario del conserje, que estaba ubicado cerca del baño de hombres. Lo seguí con cierta sospecha durante los siguientes minutos mientras comenzaba a limpiar, pero me tranquilicé una vez que tuve la sensación de que él era solo el conserje por aquí, y que James solo. Se había inventado todo el asunto de preguntar su nombre, para convertirlo en una norma de sus reglas. Regresé a mi mostrador en la terminal y seguí leyendo. De vez en cuando, pasaba Simon por allí, haciendo sus tareas en alguna parte del aeropuerto, o Elizabeth se levantaba para mirar los distintos cuadros y cuadros expuestos en la terminal. Esto transcurrió durante una buena media hora, antes de que Simon se acercara al mostrador de la terminal, con el trapeador en la mano. Parecía estar mirando las 2 maletas de cuero que Elizabeth había dejado allí. Suponiendo que quería limpiar donde estaban, me levanté para moverlos. Agarré cada uno por el mango pero no logré levantarlos del suelo. Confundido, di un paso atrás para ver si estaban atascados en algo. Pero no lo estaban. Solo eran 2 maletas, dejadas justo donde Elizabeth las había dejado. Intenté levantar solo uno. Nuevamente fallé. Probé con ambas manos, poniendo mi espalda y piernas con todo lo que tenía. Sin embargo, no cedió. Volví a mirar a Simon, quien asintió con la cabeza en dirección a Elizabeth. Me volví para mirar a Elizabeth, quien después de notar mi mirada y mi aparente incapacidad para mover su equipaje, sonrió y se levantó. Déjame ayudarte con eso. Ella insistió. Con facilidad, levantó ambas maletas de cuero y las acercó a su asiento antes de bajarlas, esta vez dejándolas caer unos centímetros. Cuando tocaron el suelo, un fuerte estruendo resonó por todo el aeropuerto, y yo me sobresalté sorprendido. Volví a mirar a Simon, que no parecía sorprendido en absoluto. Él simplemente continuó trapeando. Volví lentamente a mi asiento, sin dejar de mirar a Elizabeth ni por un segundo. Luego de unos minutos, levantó la vista de su revista, se dio cuenta de mi mirada, y volvió a leer con una sonrisa. Ella pareció divertirle mi sorpresa. Finalmente, Simon también notó mi sorpresa.
Dejó de trapear y se acercó a mí antes de levantar la cabeza. Lo sé, lo sé. Solo sigue las reglas, y todo saldrá bien, créeme, confía en mí. Dijo en voz baja. Asentí con la cabeza en respuesta. Simon volvió a su limpieza. Pasaron unos minutos antes de que Elizabeth tuviera algo nuevo que decir. ¡Qué avión tan extraordinario! Exclamó, mirando por los cristales que daban a las pistas. Seguí su mirada hasta el avión solitario, negro y rojo colocado en la pista. Me di vuelta y miré la imagen que se mostraba detrás de mí. Ciertamente, parecía una coincidencia. Me volví hacia la ventana, y entonces sentí que se me hundía el corazón. La silueta de una persona se encontraba ahora junto al avión, frente al aeropuerto y a las ventanillas de la terminal. Deja de mirarlo. Simon murmuró severamente detrás de mí. Volví a mirar a Simon, quien rápidamente se encogió de miedo, aparentemente avergonzado de haberme levantado la voz, pero estaba agradecido de que lo hubiera hecho. Volví a leer nuevamente la regla 5, específicamente donde dictaba, no mirar 2 veces el avión. Murmuré insultos hacia mí mismo en voz baja, pero no tenían mucho espacio entre mi ahora pesada y frenética respiración. Mis ojos recorrieron las otras reglas. Elegí concentrarme entonces en esa hoja de papel. Al menos había algo más que mirar, además del avión de afuera. Esto continuó durante unos buenos 10 minutos y mi respiración comenzó a calmarse. Había empezado a rezar mentalmente para que quienquiera que fuera, se fuera y desapareciera, pero de pronto Elizabeth se acercó a mi mostrador. Levanté la cabeza con un movimiento nervioso para mirarla a los ojos. Quiero buscar más material para leer. ¿Quieres otro de esos? Preguntó, extendiendo una mano hacia mi revista National Geographic. Levanté la vista y asentí, forzando una sonrisa. Cuando ella se alejó, mi mirada no lo hizo, y una vez más me encontré mirando el avión en la pista. La silueta ahora de pie a cientos de metros del avión, ahora parecía estar más cerca del edificio. Y todavía mirando en mi dirección. Un escalofrío me recorrió por la espalda, cuando volví a mirar mi escritorio. Empecé a temblar de miedo y volvió mi respiración maníaca. Poco después, Elizabeth regresó y colocó una nueva revista en el mostrador antes de pasar una mano por mi hombro, aparentemente para consolarme. Luego Simon puso su mano en mi espalda. Él se irá pronto y también el avión. Simplemente no vuelvas a mirarlo. Me aseguró. ¿Te importa si limpio aquí? Luego preguntó. Me levanté y caminé hasta el final del mostrador, observando a Simon limpiar a fondo el piso antes de levantar la vista y soltar un suave. Gracias, que él asintió y me devolvió la sonrisa. ¿Dijiste algo? Preguntó Elizabeth. Me volví hacia ella. Oh, solo estaba agradeciendo a Simon por... Mierda. Mi error se me ocurrió antes de que pudiera terminar de hablar. Mis ojos se clavaron en Elizabeth, mientras ésta se levantaba de su asiento y su sonrisa se desvanecía. Sus ojos y su nariz comenzaron a sangrar profusamente mientras empezaba a sollozar, al principio ligeramente, y luego histéricamente. Luego dejó escapar un grito, una mezcla de dolor e ira. Agarró una de sus maletas y me la arrojó, apenas pude esquivar el objeto ridículamente pesado, antes de que se estrellara contra la pared detrás de mí. Afortunadamente, esta vez pensé rápido y corrí hacia el baño de hombres, recordando la regla 3. Ella me persiguió, pero le cerré la puerta en la cara y le puse el cerrojo. Elizabeth golpeó la puerta con furia varias veces, pero se rindió rápidamente. Vaya, entonces así es como bailas, amor. Yo puedo jugar ese juego también. Ella se rió de manera macabra, para después accionar un interruptor de la luz afuera del baño. El ruido de sus zapatos se desvaneció. Pasaron unos minutos de silencio, antes de que comenzaran a oírse las risas audibles desde el otro lado de la puerta. Una voz se convirtió en 2, 2 voces se convirtieron en 3, 3 se convirtieron en 10. Mientras otros continuaban con sus risas histéricas, algunos comenzaron a gritar. Me desplomé en el suelo, tapándome los oídos mientras las voces continuaban, solo detenidas por el otro movimiento del interruptor. La luz entró por la parte inferior de la puerta. Ya se terminó. Ella se ha ido, y también el avión. Tengo que salir de aquí pronto. La voz tranquila y amigable de Simon me tranquilizó.
Salí del baño de mala gana y lo seguí hasta el mostrador, donde me había preparado otro café. Ojalá hubiera podido hacer más por ti, pero sabrás que, cuando Elizabeth se enfada, simplemente debes dejarla ser. Lo miré, todavía con mi cara angustiada, sin saber qué mierda decir. Durante los siguientes minutos, Simon terminó de limpiar la sangre de Elizabeth del suelo, antes de volver a guardarlo todo en el armario del conserje. Miró su reloj. Será mejor que me vaya ya. Buena suerte con el resto de tu noche. Espero verte pronto. Dijo, dejando escapar un suspiro mientras volvía a mirarme con lástima. Creo que él sabía lo conmocionado que estaba. Era como si hubiera visto antes a gente en mi posición. Algo me dijo que no tenía elección sobre cuándo irse. Después de verlo salir por la puerta, regresé a mi asiento detrás del mostrador. Entonces empecé a sentirme solo y asustado, pero la soledad no duraría demasiado. Pues apenas unos minutos después de que Simon se fuera, las puertas se abrieron de un portazo, y de pronto unos hombres con equipo táctico, la mayoría de los cuales tenían sus caras cubiertas con máscaras y gafas protectoras, entraron corriendo por la puerta. Salté de mi asiento y observé mientras lo hacían, sin mucho más que pudiera hacer. Barrieron habitación por habitación, revisando cada rincón a punta de pistola, ignorando mi existencia al principio. Cuando despejaron todo el edificio, unos 20 hombres armados se dirigieron a la zona de asientos de la terminal. Un hombre solitario con traje, a quien no había visto entrar, se dirigió al frente del grupo. Estoy con la TSA, voy a necesitar que me respondas algunas preguntas. Preguntó. Por mi parte, yo solo asentí con la cabeza. ¿Cuántas personas ha visto en este aeropuerto desde que el equipo de seguridad abandonó el edificio? Además de mí, 2 adentro, 1 afuera. Respondí con confianza. ¿Estaba el individuo afuera junto a un Cessna Skyhawk negro y rojo? Sí. Nuevamente respondí con seguridad. El hombre del traje asintió, y se detuvo un momento antes de hacer otra petición. Vamos a tener que buscar en el puente aéreo. Volví a mirar la hoja de reglas sobre el mostrador, asegurándome de haberlo leído bien. Di un paso adelante y me arreglé el uniforme. No. Contesté. El hombre del traje parecía irritado. Si no se hace a un lado y nos da permiso para registrar, me temo que tendré que detenerle. Ya cansado y agotado, no iba a romper la última regla. Decidí hacerle un comentario no muy inteligente al hombre del traje. ¿No cree que vienen muy bien armados para ser la TSA, no le parece? Sin embargo, él hizo caso omiso a mi comentario. Última oportunidad, hazte a un lado, y déjanos pasar. Lo siento, pero no. Ahora más irritado que antes por mi respuesta, el hombre del traje giró hacia su derecha, y levantó la barbilla para dar una señal. Empezaron a escucharse disparos, y entonces me desplomé en el suelo. Sentí como si mi vida abandonara mi cuerpo antes de que todo se volviera negro. Lo siguiente que recordé fue la sensación de mi mano agarrando una botella de agua. Luego de un largo rato así, por fin escuché la voz de James. Veo que pasaste la primera noche intacto. Parece que conociste a Simon. Es un buen tipo, te caerá bien. Y Elizabeth, ella es... Bueno, ella es otra cosa más, ¿no? Abrí los ojos y miré a James. ¿Estoy muerto?, pregunté con voz ronca. James entonces pegó una pequeña carcajada al escucharme. No, lo hiciste genial. Lo hiciste estupendamente. Sin embargo, parece que fuiste un poco asertivo con nuestros, no muertos a aspirantes de las fuerzas especiales de la TSA. Te aconsejaría que hicieras un tono y palabras menos agresivas la próxima vez. Tal vez debería cambiar eso en la hoja de reglas. En cualquier caso, no pueden hacerte daño, pero aún pueden darte un buen susto, como ya te diste cuenta. Una vez más, me quedé sin palabras. Lentamente me levanté del suelo, y miré el amanecer sobre el aeródromo. James me tendió un sobre. Lo abrí y encontré dentro un fajo de billetes de $100. Un pequeño bono por tu primera noche. Estoy seguro que pasaste por mucho por ser tu primera vez, pero te prometo que al final llegas a acostumbrarte a todo. Me volví hacia James con una expresión de ira y finalmente hablé. ¿Qué demonios te pasa?
¿Qué te hace pensar que está bien hacer pasar a alguien por esto sin ninguna advertencia antes? He terminado ya, quédate con tu maldito dinero. Voy a llamar a la policía. Empecé a caminar hacia la salida, cuando de pronto James se me adelantó y se puso enfrente de mí. Mira, sé que no es justo para ti, pero tampoco lo fue para mí. No fue justo para ninguno de nosotros. No está bien, lo sé. Pero ¿qué esperas que haga? Alguien tiene que estar aquí para el turno de noche. Además, no me hubieras creído nada de esto si te lo hubiera dicho antes. ¿O sí? Quizás habrías pensado que era una especie de loco, y la policía pensará de ti lo mismo si se lo cuentas. Necesitaba que lo vieras por ti mismo. James estaba empezando a ponerse nervioso y dejó de respirar antes de continuar. Este dinero es tuyo, sin condiciones. Tienes la libertad de irte ahora y no volver nunca más si quieres. Nadie se burlará de ti, así que no tienes de qué avergonzarte. Entonces empecé a calmarme, pero todavía no podía mirar a James a los ojos. Sin embargo, si decides quedarte, te veré en mi oficina para terminar con tu contratación. Y con eso, James se marchó. De cara al frente del aeropuerto, vi a los primeros pasajeros del día entrar por la entrada. Me quedé allí de pie unos minutos. Ya sea que estuviera listo para este trabajo o no, supe en ese momento que no iba a regresar a otro aeropuerto de la ciudad abarrotado. Por ello, me di la media vuelta y me dirigí a la oficina de James.